Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor nuevamente poder estar en sus hogares para ministrar la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos estado platicando ya hace varias semanas acerca de la autoridad en la casa, de la eusausia, y lo hemos traído en el símbolo de la vara. Recuérdense que hay varios símbolos para poder entender la autoridad en la Biblia, ¿verdad? Como la vara, como el manto, en las mujeres el velo, etcétera. Pero tomamos como base las varas y hasta el día de hoy hemos visto 6. Hoy vamos a dar la 7ª vara, de las cuales el Señor puso en mi corazón y que encontré, ¿verdad?, en la Biblia. Y creo que el 7 pues es un número pleno, es un número de plenitud, de completo. Recuérdense que cuando hemos estado hablando de esto, hemos estado hablando de que estas 7 se tienen que volver una sola y que deben de tener todas las ministraciones que cada una de ellas, de cada una de las que hemos visto, ¿verdad?, para hacer una sola. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos auxilie. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te agradecemos la vida, te agradecemos la salud. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. El pan no ha faltado en nuestra casa, ha sido propicio. Y ahora venimos delante de ti, Señor, dándote toda la gloria y la honra, y entramos con acción de gracias a tu presencia y te suplicamos que traigas ese espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento que viene de lo alto, Señor. Te suplicamos tu revelación en este momento. Pues no dependemos, Señor, del conocimiento humano, sino que dependemos de esa palabra rema, Señor, que tú tienes para nosotros. Te pido que me utilices, Señor, como un vaso de bendición, que quites toda palabra humana de mi vida y que sea tu palabra, Señor, tu revelación la que podamos ministrar. Te pido, Señor, que quites toda amargura aún de mi corazón, toda cosa que no te agrada, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser transmitida de la manera que tú quieres. Te pido que lleves también todo pensamiento y todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, que lo lleves a la obediencia de Cristo, como lo dice tu palabra. Y en este momento, Señor, declaro en este lugar y en las casas de mis hermanos, donde me escuchan, donde me ven, declaramos tu gobierno, tu reino y tu señorío, y solamente a ti, Señor, te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a platicar de esta última vara y espero en el Señor que pues sea de bendición. Hemos estado platicando acerca de 6, como se lo acabo de comentar, y en este tiempo hemos estado aprendiendo. Espero que usted lo esté poniendo en práctica, que lo haya anotado, porque al final de cuentas, amado hermano, yo creo que el ser humano, la vida del ser humano empezó en la tierra por medio de la unión de un hombre y una mujer, y así va a terminar en el Apocalipsis, ¿verdad? Como empezó en Génesis. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. También dice la Biblia que aquel que encuentra esposa encontró el bien. Y podemos hablar de muchos textos bíblicos acerca de que el matrimonio es una bendición. Con todos sus problemas y con todo lo que pueda tener, es una bendición porque el Señor lo instituyó en su palabra. Creo que de repente los que nos equivocamos somos nosotros, ¿verdad? En muchas cosas que pues hoy no podemos tocar, pero que las hemos platicado anteriormente. Hemos hablado de la autoridad, y esta hermosa noche vamos a hablar de la última vara, la vara Shevet. La vara Shevet es el Hebreo 76:26. Fíjese que cuando uno escucha la palabra vara, y lo dije cuando empezamos esta serie de enseñanzas, rápidamente la vara, tenemos el concepto que se usa para golpear, para castigar. Pero hemos visto que en ninguna de las 6 varas, y yo le he puesto ahí todas las traducciones en hebreo, de las 6 que hemos visto, ninguna se usó para castigar. Todas simbolizaban gobierno, todas simbolizaban ejercer autoridad, pero ninguna de ellas se usaba para castigar.
Si usted se recuerda, la primera vara que vimos fue la vara Maquel, y esa vara Maquel se utilizaba para la administración de la palabra. Es aquella vara que da oportunidades. Es aquella vara que dice la palabra que al olor del agua, ¿verdad? Aun cuando aquel tronco esté muerto, al olor de la palabra, va a tomar vida. Es la administración de la palabra. Luego vimos la vara Maté, que es la administración de las obras. A Moisés le dijeron, ¿qué tienes en tu mano? Muchas veces, y cuando le hicieron, tienes una vara, le decían, tienes una maté. Cuando Moisés hizo obras en Egipto, desde que lo llamaron en el Sinaí y convirtió esa vara en serpiente, estaba hablando de la vara maté, que simboliza obras. Y esto lo que hace es traer credibilidad a nuestra casa, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también. Esta es la vara que trae sustento, que se ministra esta autoridad por medio de las obras que hacemos, las obras personales. Luego vimos la vara Bad, que es la vara que ponían en todos aquellos utensilios preciosos que eran símbolos para nosotros en este tiempo. Hablamos del arca del pacto, hablamos de la mesa de los panes, del altar del incienso, del altar de bronce, etcétera. Y todos ellos eran llevados con estas varas que se ponían en los hombros. Hablamos que esa vara es la que ministra responsabilidad a todos los miembros de la familia para llevar las cosas espirituales que van a ser juzgadas al final de cuentas personalmente. Recuérdense que la salvación no es grupal, la salvación es personal, y todo lo que administramos para el Señor espiritualmente, como los dones, como el llamado, como su presencia, como su palabra, como su sacrificio, etcétera, es de manera personal. Aun cuando uno lo pueda ministrar en su casa, o uno lo puede ejercer como padre, como aquel papá del pródigo, ¿verdad? Que siempre lo educó bien, pero al final de cuentas el hijo se fue. Aunque la educación, la administración espiritual que le había dado a ese hijo lo hizo regresar. Pero él podía tomar su decisión, ¿verdad? Ellos pueden decidir personalmente, y esa vara es la que trae responsabilidad. Luego vimos la cuarta vara, que es la vara cajoter, que es la vara de la descendencia, de aquella palabra que dice que del tronco de Isaí saldrá una nueva vara, hablando de Jesucristo y de nuestra generación, porque hablamos de Ruth, de cómo la habían redimido de una mala generación, y Ruth es tipo de nosotros, de la iglesia, ¿verdad? Que la redimió Booz, que era su pariente cercano, y a nosotros nos redimió Cristo Jesús. Entonces, esta vara es la que rompe con toda administración genética, ¿verdad? Cuando la ministramos la genética de Cristo. Luego hablamos de la vara Mishiná o Mishena. Esa vara, hablamos que es aquella vara que se ministra hasta la vejez, que es la que el Señor va a respaldar, la autoridad que el Señor respalda por medio de la administración de las demás varas, ¿verdad? Que dice la Biblia que aun cuando los ancianos lleguen a la vejez se van a apoyar en su báculo, que se traduce vara, que se traduce Mishená, que quiere decir sustento de Dios, ¿verdad? Esa vara que va a traer el sustento, no de la vara Maté, que era el sustento de las obras que nosotros hacemos, sino el sustento de Jehová, que va a respaldar todo lo que nosotros ejercimos como autoridad, como padres, como líderes, como ministros, etcétera. Aun cuando nosotros faltemos en esta tierra, vamos a dejar huella, vamos a dejar un legado, una marca, y cuando nosotros ya no podamos estar con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, ¿verdad? Esa autoridad se va a seguir respetando, porque es la que Dios sustenta por medio de su palabra. Y luego hablamos la semana pasada de la vara Etz, que es la vara que hablamos que también se puede traducir como ídolo, pero en este caso se traduce como firmeza, ¿verdad? Como árbol firme, aquel árbol que es plantado junto a corrientes de agua viva, que es sustentado por la misma palabra de Dios, pero que ministra firmeza en la casa. Esa autoridad ministra firmeza para esperar con denuedo la venida del Señor Jesucristo, y no solo esperarla, sino que amarla, poner firmeza para no ser fluctuantes mediante la vida que el Señor nos dijo que debemos de vivir, aun cuando estemos en el peor de los problemas y en las peores necesidades o vicisitudes de la vida. Tenemos que aprender a tener firmeza, y esta vara, eso es lo que ministra. Entonces ya llevamos la administración de palabra, de obras, de responsabilidad, de descendencia, de respaldo, de sustento, de firmeza, y hoy vamos a ver la última vara, y en todas esas, amado hermano, ninguna se había usado para castigar, pero la vara Shevet
es la única vara que se traduce como castigo, azote o látigo. Entonces, no podía faltar porque tiene que haber dentro de la vara, tiene que haber esa administración, mas no es que toda la autoridad se ejerza golpeando, lastimando o maltratando. Aun cuando esta vara es para castigar, no simboliza maltrato, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro, porque Dios, aun cuando nos castiga, nuestro Padre, cuando nos disciplina, lo hace con amor. Así que vamos a poner la primera imagen o diapositiva que tenemos para que usted pueda leer conmigo lo que significa esta vara. Esta vara es la vara 7626, Shevet, que es posiblemente la vara que más hemos escuchado mencionar, ¿verdad? Que es la que más utilizan los predicadores o ministros, porque es una vara que su traducción realmente pues va dirigida o enfocada hacia el castigo. Dice brote. Esto, cuando habla de brote, cuando usted lo lea en su Strong, hay cosas que palabritas que le quito por cuestión de espacio, porque es mucho. Pero si usted lo lee en su concordancia Strong, va a encontrar que al principio dice que es una raíz y que viene de un árbol que quiere decir brotar o brote, es decir, literalmente quiere decir vara. Eso es importante. Todo lo que hemos visto en estas 6 anteriores y en esta siempre se puede traducir como vara. Si no, pues no tendría razón enseñarle lo que le estoy enseñando. Dice literalmente vara para castigar. Ahí se lo puse en mayúscula y subrayado. Para los que no les gusta el castigo, ¿verdad? Escribir, luchar, gobernar, andar. Es una vara que también se usaba para escribir genealogía, ¿verdad? Para luchar. ¿Se recuerda usted cuando Moisés peleó con aquellos, cuando llegó a la casa de su suegro y peleó con unos amalecitas, creo, y los venció? Él llevaba su báculo, su vara, llevaba una shevet con la cual luchó y se defendió, y defendió a las hijas de Ketro, dentro de las cuales pues ya estaba su esposa. Yo creo que por eso sopapeó a todos esos que estaban ahí, porque ya le había echado el ojo a su esposa. Pero para esto sirve, dice, o figurativamente, clan o tribu. Eso se lo van a poner en grandote ahí. Quisiera yo que lo pusieran para que lo lograra ver. También quiere decir azote. Eso se lo puse en otro color. Báculo, también quiere decir castigo. Cayado, cetro, dardo. El dardo, recuérdese que el dardo lastima. Mire cómo se puede traducir esta vara. Familia, gobernador, látigo, palo, tribu, vara. Eso quiere decir shevet. Bajo esa premisa que estamos hablando de cómo se traduce esta vara, usted rápido va a entender que tenemos que hablar un poquito acerca de la disciplina y el castigo dentro de nuestra casa, porque incluso ahí dice familia. Y lamentablemente, hermano, una de las cosas que hoy día se ha perdido a nivel mundial, creo yo, es la disciplina y el castigo, ¿verdad? Porque hoy, hermano, usted quiere disciplinar a sus hijos, aquí ya cuesta un montón, pero porque ya los patojos se ponen al brinco, ¿verdad? Pero si usted lo hace en un país extranjero, con esa cuestión de los derechos humanos, usted puede ir a dar hasta preso, ¿verdad? Es decir, que hoy está casi que prohibido que usted le pueda dar con la vara shevet a su hijo. Mas la Biblia dice que es necesario, porque aún el Padre que está en los cielos usó vara shevet para con sus hijos, o la usa para con sus hijos. Recuérdese que el castigo, lo que implica, castigo es igual a sufrimiento, porque realmente se sufre. Hay diferentes tipos de castigo. Ahorita vamos a ver por lo menos 2 de ellos, pero al final de cuentas, lo que el castigo infringe es sufrimiento. Al final uno queda lastimado, sea corporal, sea almático o sea espiritualmente. Cuando viene un castigo de ese tipo, lo que infringe es sufrimiento. Y recuérdese que la misma Biblia dice en Hebreos que el Hijo, siendo Hijo, Jesucristo, aprendió obediencia. A causa del sufrimiento, a causa de lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, el sufrimiento siempre va a traer buenos frutos, buenos resultados. Con esto no estoy diciendo, hermano, que
pues la vida en la familia tiene que ser estar castigando en ninguna manera. Pero cuando es necesario hay que hacerlo, porque muchas veces es necesario. Y hoy, hermano, la misma sociedad, la misma iglesia, las mismas cuestiones de derechos humanos y todo lo que se menea, ha venido a menguar esa vara. Y ha venido también a cobardarnos a nosotros, porque esa administración se ha metido a nuestra casa y se ha perdido ese tipo de autoridad que es tan importante, la vara Shevet. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, verso 6. Vamos rápido, ¿no? Para que usted pueda captar la idea de este discipulado. Mire, yo no sé si usted se está conectando o no. Realmente debiera, porque cuando uno después está en los problemas, dice uno, ¿qué hago aquí? Y ya se ha enseñado, ¿verdad? Al final de cuentas, uno no debe de ir a la iglesia para que lo miren, ni debiera de conectarse para que la gente lo sepa, pero Dios sí lo sabe, que usted tiene necesidad y que usted lo que quiere es tener una mejor vida de la que pudieron haber tenido sus antecesores. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer, dirigir una mejor vida para reparar lo que hemos hecho mal y poder dejar una mejor vida para nuestros hijos y nuestros nietos. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8, versión de las Américas, dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota. ¿No se le hace a usted familiar que prácticamente lo que está diciendo? Porque es como se traduce Shevet, disciplina y azote. O sea que ahí el Señor está usando vara. Entonces, la implicación o el uso de la vara Shevet no quiere decir que uno la use porque le va a dar a alguien con ganas porque no lo quiere, o porque lo quiere destruir, o porque le cae mal, sino que la intención sería por amor, así como lo hace nuestro Padre Celestial. Él al que azota y disciplina es al que ama. Esto nos daría a entender que al que no ama no lo azota ni lo disciplina. Por eso es que usted ve que gente que hace cosas muy malas, todo le sale bien, pero esos puede ser que estén fuera del amor del Señor, al menos de aquel amor, no primero, ¿verdad? Porque Él amó al mundo, amó al cosmos y dio a su Hijo, pero ese amor se va haciendo superlativo, amado hermano, al punto que Él va amando más a unas personas más que a otras, y eso es bíblico. Como por ejemplo dice, Él ama al que da con alegría, ¿verdad? El apóstol Juan decía de sí mismo, el discípulo a quien Jesús amaba, como dando a entender que a él lo amaba más que a todos los demás. Entonces hay tal vez estas personas a las que usted ve que les va bien y que nunca el Señor trata con ellas, quizás es porque el amor de Dios está alejado de ellos, al menos el amor de Padre, ¿verdad? Porque el amor de Dios está sobre ellos como un cosmos, como personas a las que Él quiere rescatar, pero dice que solo le da el derecho de ser amados como hijos a aquellos que reconocen y aceptan a Cristo Jesús. Entonces a ellos les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí ya cambia el amor de Dios a ser un amor de Padre. Entonces ahí ya es diferente. Y el Padre, que es nuestro Señor acá, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mire, ahí lo decía, yo no lo había leído en ese momento. Él azota y disciplina al que ama y al que toma por hijo. El verso 7 dice: es para nuestra corrección, es para vuestra corrección que sufrís. Ya vio, la disciplina implica sufrimiento. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Fíjese que me quisiera detener un momento ahí antes de leerle el otro pasaje. El Señor en varios versículos de la Biblia, hoy vamos a ver algunos, cuando Él disciplina siempre pone como ejemplo a un papá natural. Y Él dice, porque ¿qué padre hay que dice, qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces esto debería de ser por naturaleza, que un padre tenga que ejercer disciplina sobre su hijo, porque el Señor se está ejemplificando con un padre natural. Dice, si los hijos normales son disciplinados por el Padre, ¿cuánto más no lo voy a hacer yo, que soy el Padre espiritual? Pero ahora, si uno disciplina, uno es malo.
uno de padres malo. Y no hablo solo del papá, estoy hablando de los padres, estoy hablando de papá y mamá. Dios guarde, hermano, alguien lo ve usted ejercer disciplina sobre su chiquitillo. Pero si va en la calle o si está en otro país, ya le están echando a la policía. Tampoco le estoy diciendo que usted haga eso que hace la gente en la calle, ¿verdad? Que el niño se va a cruzar la calle y se pasó porque usted no lo llevaba de la mano y luego lo sopapea todo. El culpable no es él, es usted. Y eso no se hace tampoco así, porque hay un montón de gente que uno mira que cómo lastima a los niños, padres amargados, ¿verdad usted? Que andan haciendo cosas en la calle que no se debe. Pero lo que quiero decirle de este pasaje es que Dios dice: ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces eso debería ser por normativa. Y disciplina es igual a azote, azote es igual a castigo, castigo es igual a sufrimiento. El verso 8 dice: pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Esto, en otras palabras, el Señor nos está diciendo que si no aceptamos la administración de la vara Shevet, la disciplina, el castigo, el azote, hay una versión, creo que la versión Dios habla hoy, es la que dice que somos hijos bastardos. O sea, que no tenemos un reconocimiento paternal. De la misma manera podríamos aplicarlo en la casa, ¿verdad? En la familia. Los hijos, hijas que no quieren aceptar la disciplina, pues prácticamente están diciendo que no son hijos nuestros, ¿verdad? Que son ilegítimos. Y ahí tendríamos mucha tela que cortar, hermano, porque lo primero que tendría que hacer un hijo adoptivo, oiga bien lo que le estoy diciendo. Recuérdese que nosotros somos adoptivos también, porque la Biblia dice que fuimos adoptados por el espíritu de adopción, fuimos adoptados, fuimos injertados en el olivo verdadero. También somos adoptados, pero lo primero que una de las cosas primarias que debería hacer un hijo adoptado, hablando del mundo terreno, es aceptar la disciplina del padre que lo está adoptando. Para que de esta manera se pueda ver la legitimidad de hijo en él. Me refiero a aquellos padres que han adoptado con amor, que disciplinan con amor, que están disciplinando en justicia, ¿verdad? Porque hay unos papás que adoptaron porque querían a la gallina, pero no a los pollitos. Y entonces maltratan a los niños. No me refiero a eso, sino que también hay patojos que son bandidos, hermano. Que tal vez el papá es muy bueno, el que los está adoptando, pero ellos traen costumbres bien malas. Entonces, lo primero que estos hijos debieran de hacer, o lo que hay que enseñarles, es que deben de aceptar la disciplina de quien los está adoptando para pasar a ser hijos legítimos de él. Es una manera de afirmar la legitimidad de hijos. Muy bien. Santiago capítulo... Salmos capítulo 89, verso 30. Vamos a leer hasta el 32. Dice: si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, y si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con Shevet. Ahí se usa la palabra Shevet. ¿En qué versión estamos? Con azotes. Ya te pasaste al 32 vos y todavía estoy estamos en el 32, ¿verdad? Entonces castigaré con vara su transgresión. Con Shevet se traduce ahí, y con azote su iniquidad. ¿Qué es lo que sucede? Dios siempre va a usar esta vara de autoridad ministrando castigo, disciplina, azotes, poniendo un dardo para que duela, porque usted se recuerda que los dardos deben de llevar, al menos yo se lo quisiera ejemplificar de la siguiente manera. Usted ha visto cuando duermen a un león o a un animalito que es agresivo, le tiran un dardo de lejos porque no se le pueden acercar, y esto lleva un antídoto, ¿verdad? Para dormirlo, lleva una medicina. Entonces, pero obviamente cuando el dardo le entra, digo yo que le debe doler cuando usted le ponen una inyección. Y debe ser más doloroso. Pero ese dardo lleva disciplina, lleva un antídoto de si quiero, si voy a obedecer, si voy a cambiar. Entonces el Señor, cuando nos apartamos de su ley, de sus mandamientos, de sus juicios, de sus estatutos, va a usar vara.
Y está hablando de los hijos nuestros también, porque está hablando de las generaciones. Dice, si sus hijos abandonan, hablando de los hijos del pueblo de Israel. Eso lo dice en el verso 30. Muy bien. Lamentablemente, hermano, una de las cosas, como le decía al principio, que son menospreciadas en este tiempo, pero de una manera impresionante, es el castigo y la disciplina. ¿Qué es menosprecio? Es no darle valor a lo que el padre, la madre, el ministro, el líder, el que esté al frente de un grupo de personas quiera hacer mediante la administración de la vara Shevet. En este caso estamos hablando de familias, pero no está de más hablar también de iglesia. Y la autoridad ha sido menospreciada en esta fase, en esta faceta, porque tal vez en las otras es más recibida, ¿verdad? Cuando ministramos y les apoyamos, por ejemplo, la que vimos la semana pasada, que se ministra la autoridad, llega alguien con autoridad a su casa y todos están derrumbados y empieza a ministrar firmeza, que se levanten y los instala junto a ríos de agua viva. En la iglesia la misma cosa, y viene la gente, hermano, con el moco caído, vienen bien derrotados, y de repente aquella persona que está como padre espiritual viene y los levanta, ora por ellos, los ministra y se van con otro espíritu. Todo eso se puede recibir bien, la administración de la palabra, hacer los responsables, etc. Pero cuando se quiere ministrar la autoridad mediante la administración de la vara Shevet, que es castigo, ahí la gente se pone renuente. Bueno, de hecho hay un montón que se van. De hecho hay un montón que van a hablar de nosotros. Pero al final de cuentas, hermano, cuando uno ejerce esa autoridad o esa administración de esa vara Shevet es porque ama a las personas. Sin embargo, yo creo que dentro de la autoridad, de todo lo que encierra la autoridad, las 6 varas y esta séptima, la más menospreciada es la administración de la vara Shevet. Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12, Reina Valera 60. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Mire, hasta nosotros como hijos de Dios, cuando el Señor nos empieza a apretar la tuerca, hermano, a apretar el cincho, a cerrar el chorro, y como usted quiera llamarle, empezamos a menospreciar porque empezamos a decir, Dios no está conmigo. Lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia, ya no leemos, ya no creemos, empezamos a buscar soluciones humanas. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando la disciplina del Señor, y por algo es que la disciplina del Señor viene. Ni te fatigues de su corrección. El verso 12. Porque Jehová al que ama, mire otra vez, castiga como el padre al hijo a quien quiere. Otra vez el mismo ejemplo. Eso nos da a entender, hermano, que los tatas que no disciplinan, que no castigan a sus hijos, no los quieren. Dicen quererlos almáticamente, pero realmente no los aman porque no ven a futuro, solo miran el momento. Solo miran lo que está pasando en el momento, dónde te pongo que el sol no te pegue, pero va a llegar un momento en que su capa la va a quitar y va a tener que pegarle el sol. Y si usted no lo tiene entrenado porque no lo disciplinó, no lo castigó, no lo metió hacia eso, realmente no lo ama. Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, lo contrario de esto sería que el que no quiere, no disciplina. Por eso hoy, hermano, yo pongo en sus manos también la vara Shevet, la vara que inflige castigo, sufrimiento, disciplina. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser mejores. Si Dios lo hace, si Jehová al que ama castiga, ¿cuánto más no lo vamos a hacer nosotros? Si amamos realmente nuestra casa, tenemos que disciplinar. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahorita vamos a hablar de un par de cosas más. Quisiera leerle este pasaje, lo vamos a leer en varias versiones. Hebreos capítulo 12, verso 11, versión de las Américas. Lo vamos a leer en esta versión y luego le vamos a poner algunas otras que están por aquí. Esto es para afirmar el uso de la vara Shevet que se tiene que utilizar. Yo sé que de repente es difícil porque no es bonito cuando uno ama a alguien castigarlo, ¿verdad? Pero el amor
hermano, se puede dimensionar de diferentes maneras. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Hay una manifestación de amor en dar, ¿verdad? Dice que Jesús dijo, heme aquí, ofrecerse a sí mismo. Pero también hay una manifestación en castigo, porque dice que el que ama, a ese azota, disciplina. Entonces el amor la manifestación de amor puede fluir en diferentes maneras. Con eso no le estoy diciendo yo a usted que solamente, es que yo amo, por eso solo sopapeando a la gente vivo. No, ni solo castigándola, no le estoy diciendo eso, pero debiéramos de tratar de ejercer el amor en sus diferentes facetas u ópticas, si usted lo quiere ver así. Ya pusimos ahí Hebreos 12:11, versión de las Américas. Muy bien, dice, mire porque estamos hablando de que se menosprecia la disciplina. Y aquí el libro de Hebreos, hermano, nos lo dice claramente. Por eso es de que cuando a usted se le pongan al brinco, no se asombre, porque eso es bíblico. Eso es bíblico, es una realidad. Dice, al presente. Eso está hablando de tiempo presente, presente, presente. Cada vez que se ejerce autoridad, este versículo está hablando no pasado, no futuro, está hablando del día a día. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Oiga bien, ninguna disciplina. Eso habla de ninguna. Ninguna disciplina nos va a dar alegría, pues. Entonces, usted no discipline pensando en que después sus hijos van a andarle tirando una sonrisa. No, eso no va a ser así. Ellos van a estar molestos. Su casa se va a molestar cuando usted ejerza disciplina. Eso va a ser así. En la iglesia, cuando uno predica disciplina, cuando se transmite una palabra fuerte, ahí va a ver que la palabra fuerte, la palabra que confronta, la palabra que golpea, también es una disciplina. Y la Biblia lo dice. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Imagínense. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. ¿Por qué los nuestros, de repente los tuyos, de repente las iglesias, no hay manera que la gente dé fruto a usted? Tal vez porque no se ha aplicado la vara Shevet. Tal vez porque no se ha ministrado la autoridad Shevet. Tal vez por eso no hay fruto en nuestra casa. Porque esa puede ser una de las cosas por las cuales hay un estancamiento en nuestras casas, en nuestras iglesias, o donde usted tenga que ministrar esa vara. Gloria al Señor. Vamos a leerlo en la Biblia Latinoamericana 1995. Mire cómo lo dice esta versión. Ahí tenemos otra imagen. Aquel se saltó a la que no es. Es la que sigue, mijo. Ahí está. Ahí se lo puse en otro color para que usted vea lo del principio. Dice, ninguna corrección. Aquí ya no dice disciplina, aquí traduce corrección. Ninguna corrección nos alegra, dice. ¿Verdad? Porque hay papás, ¿verdad? O ministros o gente que quiere que después de que se corrigió a alguien, se le disciplinó, todavía se esté riendo, todavía esté alegre. Eso es imposible. Tal vez hemos cometido ese error también, ¿verdad? Debemos de comprender que lo que van a estar tristes, enojados, qué sé yo, pero alegres no. Ninguna corrección nos alegra en el momento, dice. Más bien duele, dice esta versión. Aquí ya no dice que trae tristeza, sino que trae dolor. Más bien duele la disciplina. Mire, tenemos que estar conscientes que se van a enojar con nosotros, que les va a doler, que les va a quitar la alegría, pero que es una administración necesaria. Después hay un punto y una coma y dice, después de hacer esto, que no alegra, sino que duele, dice, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Gloria al Señor. Porque no hay paz en nuestra casa. Tal vez no hemos ministrado Shevet, no hemos ministrado disciplina. ¿Por qué no hay paz en nuestra casa? ¿Por qué no hay santidad? Porque posiblemente no hemos ministrado disciplina. Mire cómo lo dice la versión, la NBE, que es la Nueva Biblia Española. En el momento ninguna, otra vez ninguna, corrección resulta agradable, dice esta versión. Agradable, si no molesta, cae mal.
Cae mal. ¿A quién le va a gustar que le digan, mira? Y peor si va acompañado de un par de cinchazos o un par de varazos, hermano. A ninguno, dice, si no molesta. Pero después a los que se han dejado entrenar por ella, los rezarse un fruto apacible de honradez. De repente hay ladrones en la casa, ¿sí? Porque no hemos ministrado la vara Shevet. Mire cómo lo dice el Nuevo Testamento, Arcas Fernández. En el momento de recibirlo, ningún castigo, esta de una vez se va, ya no es disciplina, ya no es corrección, sino que esta de una vez viene castigo, castigar. Ningún castigo, yo se lo puse ahí en otro color aparte, castigo. Resulta un plato de gusto, dice esta versión. Ningún castigo resulta un plato de gusto, porque cuando uno se sienta a comer un plato que es rico a usted, realmente lo degusta, lo disfruta. En otras palabras, el castigo no se disfruta, no se degusta, cae mal, no gusta. Ningún castigo resulta un plato de gusto. Siempre es desagradable. Siempre, siempre, siempre es desagradable. Lo que quiero que entienda esta noche, que no porque la gente se enoje en su casa con usted, no porque la gente se enoje en la iglesia con usted. Conmigo se han enojado varios aquí en el altar de los ministros, músicos. Pero al final, hermano, va a traer frutos. Lo que yo quiero que usted entienda es que cuando se ejerce la autoridad Shevet, la administración de esta vara que trae castigo, siempre es desagradable, dice este Nuevo Testamento Arcas Fernández. Siempre es desagradable y no es un plato de gusto. Después hay un punto, dice, más a quienes han sabido aprovechar el castigo se puede aprovechar, para ejercitarse, les ha reportado una magnífica cosecha de paz y de salvación. Eso quiere decir, hermano, mire este Nuevo Testamento, Arcas Fernández, dice, prácticamente nos está diciendo que si no ministramos la vara de la disciplina del castigo, hasta la salvación se puede perder. Los hijos van a ser torcidos espirituales y los hijos en la familia. Si a la gente se le vive diciendo solo lo bonito y no se le declara el pecado, porque todo el mundo le dice qué bien esto, qué bien el otro, pero a qué hora se le dice, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no orás? ¿Por qué no ayunás? ¿Por qué no lees la palabra? ¿Por qué te seguís vistiendo como egipcio? ¿Por qué seguís saliendo con filisteos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no se lo dice la gente. ¿Por qué? Porque no queremos que se enojen. Pero déjenme decirle que la palabra dice claramente que cuando se ejerce esta autoridad, esta disciplina, este castigo, la gente se va a molestar. Siempre le va a caer mal. Y de todos modos, ¿qué nos importa? Lo vamos a seguir haciendo. Porque hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no se puede perder incluso la salvación. Entonces, déjenme rápidamente, ya vamos terminando. Déjenme decirle unos pasajes acerca de lo que la disciplina hace. Mire, la disciplina hace que no perdamos la salvación. La disciplina hace que se den frutos apacibles de justicia. Y todo lo que hemos visto. Pero mire este otro. Proverbios capítulo 22, verso 15. A los que hay que darles duro con esta vara es a los necios, hermano. Aunque la Biblia dice, no reprendas al necio porque te va a odiar, ¿verdad? O al escarnecedor, sino que hazlo con el justo y te va a amar. Pero en este caso, como estamos hablando de hijos, estamos hablando de familia, estamos hablando de hijos espirituales, hijos del alma, hijos biológicos, porque estamos hablando incluso de la vara que el Señor usa, comenzando por Él. Por eso empezamos en Hebreos, donde dice, el Señor, nuestro Padre, al que recibe como hijo y lo ama, a ese castiga, a ese azota, a ese disciplina. Entonces, no va a pensar que yo me lo estoy sacando de la manga. Proverbios 12:15, versión de las Américas, dice, la necedad está ligada al corazón del niño. Oiga, los patojitos son necios, hermano. Y uno va de hablarles, ¿verdad? Mira, no hagas esto. Y lo sigue haciendo. Mira, no hagas aquello. Y lo sigue haciendo. Mira, ya parecemos Elí, hermano, hablándole a sus hijos. Hijitos, lo que ustedes hacen. ¿Se acuerda cuando Elí habló con sus hijos? Porque a él le llegaron rumores. Le decía a la gente que ellos se agarraban las ofrendas, que se prostituían en las puertas del templo. Y en vez de agarrar la vara Shevet, hermano, y castigarlos, solo les habló. Así parecemos nosotros con los niños, ¿verdad?
Solo va de hablarles. Y miren lo que dice Proverbios. Dice, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara, la shevet, dice, de la disciplina, la alejará de él. Entonces, ¿cómo es que quitamos la necedad del patojo? Pegándole sus varazos, castigándolo. Hay diferentes tipos de castigo, de darle un su par, no sacudirle el polvo a usted. 2, 3 así bonitos. De aquellos que lo hacen brincar a uno, ¿verdad usted? De los que le dan antes a uno. Ojalá que no me vengan a regañar aquí los de los derechos humanos, hermano. Pero, ¿qué es lo que va a alejar al niño de la necedad? No que usted le esté hablando lo mismo. Mire, uno mira a unos patojitos, hermano, en la iglesia, en la casa, suben a los sillones, patean las sillas, gritan, hacen lo que quieren. ¿Sabe por qué? Porque no les han ministrado la vara shevet. Y es tiempo que ministres esa vara, porque eso les va a quitar la necedad. Dele un su día, un su par de cueras, ahí va a ver que ya no vuelve a hacer lo que hizo. Proverbios 26:3, hablando de la necedad. La vara shevet quita la necedad, y eso es incluso para los adultos, ¿verdad? Cuando ministramos disciplina, castigo, la necedad se va a ir. El látigo es para el caballo, la brida para el asno, y la vara, la shevet, para la espalda de los necios. Mire lo que dice. La shevet, la vara shevet, la vara de la disciplina, el castigo es para la espalda de los necios. Al que es necio, con esa vara hay que darle. Mira, hermano, eso, aquello, necio. Mira, hermano, pues entonces hay que aplicarle la disciplina. Hay que aplicarle la disciplina también en la iglesia, y también se aplica a los adultos en casa. Proverbios 23:13, y vamos a leer el 14. Mire, la vara shevet nos da salvación, pero también nos libra del Seol. El salmista decía, Señor, ¿quién te alabará en el Seol? Hablando de que él quería aprovechar su tiempo en vida para adorarle. Escritor de más de 75 salmos. Él decía, en el Seol, ¿quién te alabará? El Seol es el lugar de los muertos, ¿verdad? Ese no es el infierno, es el lugar de los muertos. Es el lugar de los muertos. Es cuando uno deja de tener vida en esta tierra, poder levantar tus manos, poder exaltar el nombre del Señor. Y el salmista decía, en el Seol, ¿quién te alabará? Mire cómo dice este texto. No escatimes la disciplina del niño. ¿Qué es escatimar? Es no darle importancia. Aunque lo castigues con shevet, no morirá. A no ser que usted se pase de shevet, ¿verdad usted? Pero eso no hay que hacerlo. Aquellos hermanos que cuando empiezan a pegar agarran seguidilla y hay que quitárselos, ¿verdad? Pero no debe ser así. Aquí dice, no escatima la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, con shevet, no morirá. Verso 14. Lo castigarás con shevet y librarás su alma de la muerte. Entonces, cuando no se disciplina en casa, cuando los patojos salen a la calle, lo que pueden encontrar es la muerte. Mire, ¿por qué cree usted que hay un montón de patojos que se han ido a matar en un carro? Porque se han ido a matar cuando salen de excursión, porque son desordenados, son patojos salidos, son patojos que no respetan, son patojos que nunca les ministraron disciplina, castigo en su casa, hacen lo que quieren, se han muerto ahogados, se han muerto en choques, se han muerto, hermano, haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no tuvieron disciplina, no tuvieron castigo. Entonces esta vara nos libra y libra a nuestra familia, a nuestros hijos del lugar de los muertos. Los patojos consentidos son los que andan, aunque anden con un pedazo de carro, andan corriéndolo y haciendo lo que se les da la gana. Y así podríamos de hablar de otro montón de cosas de las cuales se libre de la muerte, borrachándose, tomando drogas, etc. A la primera que su hijo le llegue así, bótelo de la casa y que se mantenga él, castíguelo. Y ahí se va a dar cuenta que la vida no es fácil, que la vida no es sencilla. Pero si usted se la aguanta, el día de mañana cuando él salga, lo primero que va a pasar es que de repente lo va a encontrar muerto en una cuneta, lo va a encontrar muerto porque alguien le disparó, lo va a encontrar muerto porque andaba a las horas de la noche haciendo cosas que no se debían. Entonces la vara shevet también libra de la muerte. Mira este otro. Proverbios 29:15.
La vara Shevet, cuando se aplica la disciplina, la autoridad de Dios, se ministra este tipo de vara que es disciplina, castigo, trae sabiduría y también nos libra de la vergüenza. Dice, la Shevet, la vara, y la reprensión, dice, dan sabiduría. Mire qué interesante. Dan sabiduría. Cuando usted castiga a su hijo, cuando usted castiga en una iglesia, cuando la disciplina viene, se aprende. Se aprende. De lo sufrido se aprende. No dice la Biblia que Jesús aprendió obediencia a causa del sufrimiento. ¿Y por qué viene el sufrimiento? Por un castigo que era inmerecido para él, porque no había hecho nada, pero fue castigado por nosotros. Y aunque era hijo, dice, en su cuerpo de carne, a causa del sufrimiento, del castigo, aprendió obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte, y no solo una muerte normal, sino muerte de cruz, que es la peor que yo considero que puede haber hasta el día de hoy. Entonces dice, la vara Shevet y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su mamá. Avergüenza a la madre. Y no es que solo el chiquitillo lo va a avergonzar. Ese patojo, si crece sin disciplina, va a llegar a viejo y va a seguir avergonzando a la madre. El libro de Proverbios habla en repetidas ocasiones que es pesadez para el padre y vergüenza para la madre. Es dolor para el padre y vergüenza para la madre. Es intranquilidad para el padre y vergüenza para la madre. Le estoy diciendo que en el caso del papá cambia, pero en la mamá siempre va a ser vergüenza. Siempre, siempre, siempre va a avergonzar. Usted lo puede buscar, en la Biblia está. Terminemos. Salmo 23:4. Este salmo es glorioso, hermano, porque este es en el que se predica el vara Shevet. Mas si usted se recuerda, este salmo lo leímos hace unas 2 semanas cuando explicamos de la vara Mishena o Mishená, que es la vara del sustento de Jehová, del respaldo de Jehová. Es la administración del respaldo del Señor. Cuando nosotros ministramos que solo somos vasos, pero que nosotros recibimos el sustento, viene de Dios. El respaldo, que nosotros somos lo que somos, es porque Dios nos ha respaldado. Y nuestra familia respeta esa autoridad porque cree en eso. Y no somos nosotros los buenos, sino que es Dios. Porque ahí se utiliza 2 varas en este salmo, en su verso 4. Versión de las Américas dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ahí hay un punto y una coma. Tu vara, ahí se traduce Shevet. Tu Shevet y tu cayado. El cayado se traduce Meshina. Recuérdese que vara también se puede traducir cayado, se puede traducir cetro, se puede traducir palo, se puede traducir rama. Pero en este caso, donde dice tu vara, ahí dice tu Shevet, es decir, tu castigo, tu disciplina. Y tu cayado, es decir, tu sustento, tu respaldo, porque ahí se traduce Meshina o Mishiná. Ahí se traduce la otra vara. Está hablando de disciplina y sustento. Las 2 cosas van de la mano. El respaldo de Dios y la disciplina, el castigo. Tu castigo y tu disciplina me infunden aliento. Entonces, aún en el Salmo 23, que es un salmo profético de fe, es para mí, si no la más alta manifestación de fe en la Biblia, es una de las más grandes, porque todo habla para futuro. Al menos en las versiones más revisadas, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. Todo lo habla para el mañana, profetizando, habla de fe. Entonces aquí vemos que este salmo se hace efectivo porque hay vara, porque está la vara de la disciplina y también está la vara del respaldo del sustento de Jehová. Pero es interesante, mire cómo lo dice la versión Martín Nieto. Esa es la otra diapositiva que tenemos. De repente va a ser esta la última. Si la podemos poner, el Salmo 23:4 en la versión Martín Nieto, ahí se lo van a poner en grande en su casa. Mire cómo lo dice esta versión, dice: aunque vaya por un valle tenebroso,
no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Pero aquí mire cómo traduce vara. Tu shevet se traduce siempre, pero aquí dice tu voz. Tu voz, en vez de vara dice voz, pero se traduce siempre shevet, y después dice y tu callado, tu sustento, pero no pone vara, sino que pone tu voz y tu callado, es decir, mi shena, me sostienen. ¿Por qué dice voz en vez de vara? Yo necesitaba decirle esto porque mire, hay mucha gente que dice, es que yo, a mí, mi papá, mi mamá, el pastor, el líder, él nunca me golpeó, pero hubiera sido mejor que me golpeara mi cuerpo y no que me golpeara mi corazón, porque lo que no lo hizo golpeándome físicamente, lo hizo con palabras. Pero ahí está también, que dice que la voz también disciplina, porque también se traduce como vara. Dice tu voz, tu disciplina es una voz. Entonces, cuando hay palabra fuerte, hermano, que viene y nos confronta, que de repente nos golpea, tampoco es agradable. No, ya leímos que ninguna disciplina es agradable, pues, y aquí la voz es una disciplina, es un castigo. Cuando le dicen a uno lo que uno no quiere oír, ¿verdad? Lo que uno no percibe, lo que uno esconde, pero viene alguien que se lo dice, o tal vez ni te habías dado cuenta y le dicen a uno, sos esto, mira, sos el otro, y esto aquí, por allá, y lo sentó a uno su papá, ¿verdad? O lo sentó a uno el pastor o un ministro y le empiezan a decir a uno, duele. Duele, claro que duele, tiene que doler. A veces en un mensaje a usted, como dice el pastor Eddie, ¿usted piensa que por usted lo estoy diciendo? Sí, por usted lo estoy diciendo. Y por usted que piensa que no lo estoy diciendo, también por usted lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la palabra que disciplina siempre va a doler, porque trae implícito castigo, por tanto hace sufrir nuestra alma o nuestro espíritu. Y aquí está bien comprobado con este salmo que le estoy poniendo, que la palabra disciplina, castigo, shevet, también se traduce como una voz. Amén. Así que no se ponga usted, si se pone triste, póngase triste un rato. Si se enoja, enójese un rato. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestros enojos, que no permanezca, porque es normal que usted se enoje cuando le dicen algo que infringe un castigo y que trae un sufrimiento y un dolor para su vida. Trae tristeza, leímos que trae tristeza, quita la alegría, trae enojo también, ¿verdad? Entonces, después de que uno predica, a veces, hermano, hay mucha gente que ya no le quiere hablar a uno, ¿verdad? Pero con los días y la misericordia y el favor del Señor, cuando el Señor les abre sus ojos espirituales, si tienen un poco de espiritualidad, van a entender que para que den frutos apacibles de justicia, es que por medio de la voz, de una palabra, la voz del Señor es su palabra. Por medio de esa voz, también nos disciplinan. Así que, mire, aquí tenía muchos textos acerca del escuchar, pero ya no los vamos a leer. Creo que es suficiente. Creo que usted ya me comprendió la administración de la vara shevet, de la disciplina. Recuérdese que cuando hablamos de voz, ahora cuando usted oiga voz, diga, esto también puede ser disciplina. Por eso fue que cuando el Señor, aquí en la iglesia, yo lo he dicho muchas veces y hoy se lo vuelvo a reiterar. Cuando hablamos de los 10 mandamientos y cuando hablamos de aquellos 2 primordiales que el Señor Jesucristo habló, ¿cuál es el primer mandamiento? Y la gente siempre dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma. Así lo dice en el Nuevo Testamento, incluye mente, que eso no aparece en el Antiguo Testamento. Y tiene su razón de ser, pero eso no lo vamos a platicar hoy. Pero no empieza ahí el primer mandamiento. El primer mandamiento empieza, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Ese escucha, oh Israel, todo eso, juntamente con amarás al Señor, es un solo, ese es el primer mandamiento. Y el implícito, el escucharás. Escucha, oh Israel. Hay gente que no quiere escuchar, sobre todo cuando es la voz del castigo, la voz de la disciplina. Por eso el Señor constantemente le decía a su pueblo y en su primer mandamiento les dice, escucha, oh Israel. Escucha, ¿qué es lo que no se hace en casa? No quieren escuchar, sobre todo cuando es una voz que trae castigo, que trae disciplina. Entonces, el escuchar es importante, es primordial. Hay muchos pasajes acerca de eso. El Señor le decía a sus discípulos, escuchen estas palabras mías, porque si no las escuchan, ¿cómo las van a obedecer?
Si alguien primero no escucha lo que se le está diciendo, ¿de qué manera va a obedecer algo que no escuchó, que no percibió? Recuérdese que hace algún tiempo platicamos la diferencia de la que habla en lo físico terrenal, y también la Biblia habla de la diferencia acerca del oír, que es percibir sonidos a la fuerza, podemos decirle así, ¿verdad? Porque usted puede estar aquí y tiene que escuchar que pasó un camión, que alguien hizo un ruido, pero eso es oír. Es percibir sonidos, eso es oír. Pero escuchar es prestar atención, es poner inteligencia a lo que estás escuchando. Y eso hay muy poca gente que lo hace, sobre todo cuando esa voz, cuando lo que tienen que escuchar es castigo, es disciplina, es corrección. Así que esta noche, en nombre del Señor, yo le suplico a usted que por favor ministre. Esta noche pongo en su mano la vara Shevet, la vara de autoridad, la vara de disciplina. Y hoy hacemos de las 7 varas que vimos lo pleno, la autoridad plena en nuestra vida. Que hablamos de la palabra, hablamos de las obras, del respaldo, de la ascendencia, hablamos de responsabilidad, hablamos de firmeza, y hoy estamos hablando de castigo. De la vara, que esas 7 varas sean una sola en su mano, como cuando el Señor le dijo al profeta Ezequiel, ¿verdad? Vas a tomar las varas de ellos, de Judá, de Efraín y de otros más, y las vas a unir con la vara de Judá y van a ser una sola en mi mano. Que de esa misma manera estas 7 varas sean una sola en tu mano, y que puedas ministrar todo lo que el Señor quiere. Todo lo que el Señor quiere en forma de autoridad, porque la autoridad se va a establecer no solamente ministrando una vara, la que más nos gusta. Yo voy a ministrar la autoridad con palabra. No, pero también hay que ministrar responsabilidad. Sí, pero también hay que ministrar fe, pero también hay que ministrar obras, ¿verdad? Porque difícil es creer en alguien que dice, sí, aquí yo, eso, y que está ministrando fe, pero no trabaja, es un haragán, ¿verdad usted? No hace nada, no se cree en esa persona. Hay que ministrar fe, pero también hay que ministrar obras, hay que ministrar palabra, pero también responsabilidad, hay que ministrar respaldo de Dios, pero también hay que ministrar el castigo y la disciplina. Así que yo espero que esta noche usted haya sido bendecido, y que estas 7 varas que hablamos, que no es que le esté dando vara, como dicen aquí en Guatemala, que le esté dando cuento a usted, ni tampoco le estoy hablando de plata, que le estoy diciendo, le di 7 varas y usted está diciendo, sí, pues ahorita tengo plata. No, que son términos que usamos aquí en Guatemala. No, que estas varas de autoridad, la vara Maquel, Matel, Bad, Cajoter, Mishena, Etz y Shevet, hayan ministrado su corazón. Y que más que hayan ministrado su corazón, usted las pueda tomar en su mano y ministrar en su casa. Así que le voy a suplicar que cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha permitido en estas 7 semanas. Increíble, ¿verdad? 7 semanas. Cierre sus ojos y le vamos a dar gracias al Señor. Mire qué lindo ese canto que está empezando a sonar. Esa parte preciosa, ¿verdad? Donde el perfecto amor echa fuera el temor, pero donde dice que yo solo sé que Él es mi papá, yo soy su hijo, y mi papá me ama. Pero hoy no se le olvide que una manifestación de amor poderosa es la corrección y la disciplina. Ya no detestes a tus padres, tú que estás grande. Si un día te disciplinaron, tal vez no lo hicieron de la mejor manera, pero ya no los detestes, ya no los odies, porque para tu bien lo hicieron. Si tienes tus hijos ahora, también tú lo estás haciendo. Y los hijos que ahora tienes, que tampoco reciban esa disciplina de una mala manera, sino que la reciban como una manifestación de amor. Porque tendría que ser un padre, hermano, loco, porque la Biblia dice, ¿qué padre hay que si su hijo le pide un pan le da una piedra, y si le pide un pez le da una serpiente? Solo que sea alguien que no es padre, pero de lo contrario, Él mismo ejemplifica, porque el Padre Celestial, Dios al que ama, disciplina, porque
¿Qué hijo hay que no sea disciplinado por su padre? Dice el Señor. Así mismo yo lo hago. Entonces, que ninguna disciplina te amargue. La amargura está íntimamente con la rebeldía. Rebelde se traduce como amargura en el Antiguo Testamento. Y cuando a uno lo disciplinan, a veces uno se pone rebelde, ¿verdad? Pero la rebeldía es una manifestación que vas camino hacia la amargura. Y eso no lo permitas en tu corazón, sino que recapacita y di: ahora no comprendo si eres un niño, si eres un joven, si eres un adolescente, si eres un adulto mayor, incluso entre las cosas del Señor, y le has dicho al Señor: ahora no entiendo. Yo lo he dicho muchas veces: Señor, yo no entiendo por qué esta situación en mi vida, pero para mi bienestar, para mi corrección, para que yo dé frutos apacibles, el Señor lo está permitiendo. Entonces, ya no cuestiones, ni te amargues, ni te pongas rebelde a causa de la disciplina que viene de parte de Dios, que viene de parte de los ministros y que puede venir de parte de los padres, ¿verdad? Padres espirituales, padre del alma, padres biológicos, ¿verdad? Señor es el Padre de nuestro espíritu, los padres del alma que son los ministros, y los padres biológicos. Ya no te ensañes contra la disciplina y contra la corrección. Que el Señor ministre tu corazón y que puedas ver que la disciplina, el sufrimiento también es una manifestación poderosa de amor que nos va a llenar de paz, que nos va a traer santidad, que nos va a librar de la muerte, que nos va a librar del Seol, que nos va a librar de la vergüenza, que también va a traer sabiduría y frutos apacibles de paz y de santidad. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendigo a tus hijos, Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo las casas, las familias, bendigo mi casa, la casa de los pastores, la casa de los ministros, Señor, los bendigo también. Son quizás a veces las que son más atacadas, Señor. Bendigo a sus hijos, a sus hijas. Bendigo a todos esos ministros, Señor, que hoy por hoy están de pie, Señor, exaltando tu nombre y que han hecho un buen trabajo. Ayúdanos a nosotros también a hacerlo con tu iglesia, con los hijos espirituales que tú has puesto en este lugar. Te pido por las familias, Señor, que podamos ejercer con toda autoridad la vara Shevet, la vara del castigo, sin temor alguno, que no sea menospreciada, Señor, que se pueda ejecutar la administración de esa vara en su momento, en su lugar oportuno, que sea ministrada para salvación, que sea ministrada por amor. Que aun cuando tengamos que dar esa voz de palabra fuerte, lo podamos hacer. Yo bendigo a cada uno en sus casas, los bendecimos. Hoy los equipamos, Señor, con estas 7 varas. Se hagan una vara de autoridad en las casas, las ponemos proféticamente en las manos de cada cabeza de casa, padre y madre, las ponemos en sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias en esta noche por tu amor y por tu fidelidad, porque nos has dado la revelación de tu palabra. A ti te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo como lo ha hecho hasta hoy, que los guardes sobre todo de esta calamidad que hay, de esta peste que hay, que Él nos siga guardando, que siga extendiendo su ala y su manto protector, ¿verdad? Que su ángel acampe a nuestro alrededor porque nosotros le tememos. Que pase una muy feliz noche. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.